Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática En el Crisol con Cristo. Lección número 3. La jaula del pájaro. El texto para memorizar se encuentra en 1 Pedro 1:6. Por esta razón estáis llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo paséis por muchas pruebas. El pensamiento inspirado dice: a plena luz del día y al oír la música de otras voces, el pájaro enjaulado no cantará lo que su amo procure enseñarle. Aprende un poquito de esto, un trino de aquello, pero nunca una melodía entera y definida. Entonces el amo cubre la jaula y la pone donde el pájaro no oiga más que el canto que ha de aprender. En la oscuridad lo ensaya y vuelve a ensayar hasta que lo aprende. Después el pájaro es sacado de la oscuridad y en lo sucesivo cantará ese mismo canto a plena luz. Así trata Dios a sus hijos. Tiene un canto que enseñarnos, y cuando lo hayamos aprendido entre las sombras de la aflicción, podremos cantarlo perpetuamente. Lo que el pensamiento inspirado dice es que en ocasiones Dios permite que seamos llevados a jaulas tapadas, donde no podemos ver más allá de las dificultades que nos rodean. Y todo esto para que profundicemos en cómo y por qué nos ocurre esto. Debemos resaltar es que el que lleva al pájaro a la oscuridad es el mismo dueño, es su mismo amo. En el estudio de esta semana miraremos que Satanás es el causante de la tentación y el dolor, pero es Dios también mismo quien participa activamente en guiarnos a los crisoles o pruebas donde experimentamos confusión o dolor, y todo eso es para nuestro bien. Y responderemos la pregunta: ¿por qué a veces es tan difícil confiar en Dios, por más que reconozcamos muchas de las maravillosas promesas que Él tiene para nosotros? Hacia la tierra prometida por un callejón sin salida. Éxodo 14:3. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, no quiso llevarlo por el camino fácil para que no se fueran a devolver. La Escritura dice: para que no se arrepienta y se vuelva a Egipto. Sin embargo, los llevó a un callejón sin salida. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron de gran manera y clamaron a Jehová. Rodeados por montañas y con el mar enfrente y un ejército enemigo detrás de ellos, surge la pregunta: ¿por qué Dios hizo todo eso? Primero, para mostrar su poder salvador. Segundo, para que esta experiencia fuera testimonio para los incrédulos. Y tercero, para que su pueblo aprendiera algo muy importante. Necesitaban comprender que Dios estaba con ellos y que podía ayudarles en cualquier situación o problema que enfrentasen. Recordemos que desde el día en que los israelitas salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Dios mismo dirigió cada etapa del viaje del pueblo de Israel. Seguir la columna no nos garantiza, no nos asegura que seremos felices todo el tiempo. En nuestro caminar con Cristo, la clave para saber si realmente estamos siguiendo a Dios no es la ausencia de pruebas o dolor, sino más bien son tres cosas. Primero, nuestra disposición a que Dios nos instruya. Segundo, nuestra obediencia a su voluntad.
Y tercero, nuestra continua sumisión de nuestra mente y corazón a su dirección. Aguas amargas. Éxodo 17:1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Había una cosa que los israelitas realmente necesitaban para su viaje, y era agua. Inmediatamente después de que Dios guiara a los israelitas en el cruce del Mar Rojo con la nube, ellos lo siguieron por el desierto caluroso y sin agua durante 3 días. Teniendo en cuenta que estaban en el desierto, donde encontrar agua es fundamental, la desesperación de ellos es comprensible. Podemos decir que tras cruzar el Mar Rojo, Dios guió a Israel por lugares secos. Cuando sus reservas de agua estaban al límite, la columna se dirige a Mara, donde finalmente hay agua, pero el agua era insalubre, era amarga. Ellos debieron de haberse emocionado, pero cuando probaron el agua, inmediatamente la escupieron. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Ante tal situación, Dios interviene y sana las aguas. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Tras sanar las aguas, el pueblo de Israel continúa su viaje. Al avanzar por el desierto, en la última parte de la primavera, acamparon en Refidín, y el pueblo esperaba encontrar agua en esos valles. Pero el lecho del río de ese valle estaba seco. Esto produjo una consternación más grave que cualquiera que se hubiese presentado antes. ¿Por qué Dios los llevó a un nuevo lugar donde no había agua? Parecía que Dios quería matarlos de sed. Lo que Dios estaba haciendo era probando a su pueblo, pasándolo por el crisol del fuego, con el fin de transformar su corazón de piedra en un corazón de carne, sensible a su voz. Era un pueblo rebelde. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. Ante la intercesión de Moisés, nuevamente Dios interviene y hace salir agua de la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. El gran conflicto en el desierto. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Una cosa es ser tentados y otra cosa es ser probados. En cuanto a la tentación, la Biblia enseña 3 cosas. Primero, que somos tentados por Satanás. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y Jesús fue tentado en el desierto por el diablo. Dios no es el autor del mal, ni tampoco es la fuente de la tentación. Segundo, que somos tentados por nuestros malos deseos, como lo expresa Santiago. Al contrario, cada uno es tentado por sus propios malos deseos que le atraen y le seducen. Los malos deseos, las inclinaciones y las propensiones pecaminosas capturan constantemente nuestra atención. Y tercero, que el problema no es la tentación misma, sino cómo respondemos a ella. La tentación más poderosa no es una excusa para pecar. ¿Sabías que el verbo tentar de Santiago 1:14 proviene del griego peirazo, que también significa incitar, inducir? Entonces podemos decir que las tentaciones pueden ser muy difíciles porque apelan a las cosas que nos gustan y que realmente deseamos.
Por lo general, las tentaciones siempre llegan en los momentos de mayor debilidad espiritual y Satanás aprovecha esas situaciones. ¿Qué hacer ante la tentación? La solución es imitar a Jesús, es decir, imitar la forma como venció a Satanás. Hizo frente a la tentación con un escrito está. Lo bueno es saber que ante la tentación Dios no nos abandona ni se olvida de nosotros. Por otro lado, en cuanto a la prueba, la Biblia enseña lo siguiente, que las pruebas provienen y las permite Dios. Y les permite Dios para hacernos madurar, crecer espiritualmente. Y su propósito siempre es lograr nuestro bien. En algunas situaciones, Dios nos somete a pruebas, nos coloca en el crisol para purificarnos y quemar nuestras impurezas espirituales. ¿Qué hacer ante la prueba? Aferrarnos a las promesas de Dios. Al respecto, el apóstol Pablo dice, vosotros no habéis pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y podéis confiar en Dios y no os dejará sufrir pruebas más duras de las que podáis soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios os dará también el modo de salir de ella para que podáis soportarla. Y Santiago dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y el apóstol Pedro también agrega, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Sabías que el verbo probar de 1 Corintios 10, Santiago 1 y 1 Pedro 4 proviene de los términos griegos peirasmos y dokimazo, que significa poner a prueba, adversidad? Y si fallamos en una prueba o en la tentación, entonces debemos recordar que tenemos un abogado, tenemos un Salvador. Un legado que perdura. 1 Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro escribe a gente que estaba pasando por dificultades y que a menudo se sentía muy sola. Es decir, Pedro escribe a los expatriados, a los afligidos en diversas pruebas, a los que vivían sabiendo que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra, a los que anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Como extranjeros, ellos eran una minoría aislada, sometida a burla y persecución. Dios permitió estas condiciones para su pueblo, para fortalecer la fe de ellos. Hoy día nosotros debemos recordar que la fe auténtica es la meta de quienes pasamos por diversas pruebas. ¿Cómo fortalecen las pruebas nuestra fe? Las pruebas fortalecen nuestra fe de tres maneras. Primero, nos ayudan a mantener nuestra fe enfocada en la meta. Nunca debemos perder de vista el fin último, la vida eterna, un cielo nuevo y una tierra nueva, sin dolor, sin sufrimiento ni muerte. Segundo, nos ayudan a confiar en Dios a cada paso de la vida. Y tercero, nos limpia de todo aquello que obstaculiza el camino de nuestra fe. El fuego de prueba. 1 Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Imagínese que estás en la situación de Job, enfermo, con sus hijos muertos y sin dinero. Y todo por ser justo y recto delante de Dios. Y parece que Dios se ha olvidado de él. ¿Cómo mantener la confianza en medio de este fuego de prueba? La Escritura nos dice, así que no perdáis la confianza, porque ésta será grandemente recompensada.
Para poder mantener la confianza en medio del fuego de prueba, se necesitan 3 cosas. Primero, una fe auténtica. Segundo, se necesita echar mano de las seguras promesas de Dios. Y tercero, se necesita cumplir y creer plenamente todo lo que su palabra nos ha dejado escrito. Por ejemplo, Proverbios 3:1, no te olvides de la ley. Proverbios 3:5 nos dice, fíate de Dios. Proverbios 3:7, apártate del mal. Proverbios 3:12, Dios te ama. Jeremías 29:13, busca a Dios de todo corazón. Romanos 8:28 nos dice que todo te va a ayudar para bien. Según de Corintios 12:9 nos dice, Dios te fortalece en tu debilidad. Y por último podemos decir, Hebreos 13:5, Dios nunca te desamparará. Todos los que seguimos al Señor hemos tenido crisis durante las cuales nos vimos tentados a dudar de la dirección de Dios. Lo importante de esas crisis es aferrarse a las promesas de Dios, recordar la dirección divina en el pasado y orar pidiendo fe y perseverancia. Recuerda, el Señor nunca se dará por vencido con nosotros. Crecer en la Fe les invita a seguir estudiando la lección de la escuela sabática y con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana con una nueva lección. Les invito a que te suscribas, actives la campanita y le des like. Bendiciones.